Hola, y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a profundizar en un tema médico que puede generar bastante inquietud, la coagulación intravascular diseminada. Seguro que muchas personas la conocen por sus siglas, CID. Efectivamente. Para entenderla bien, nos hemos basado en fuentes sólidas, información de la Sociedad Española de Medicina Interna, el Manual MSD, Medline Plus y también textos sobre coagulopatías y cuidados específicos. Sí, hemos consultado varias referencias para tener una visión completa. Nuestro objetivo hoy es tratar de aclarar qué es la CID, por qué ocurre, cómo se manifiesta y, sobre todo, qué se puede hacer. Queremos usar un lenguaje claro, pensando especialmente en personas mayores y también en sus familias, en quienes les cuidan. Buscamos dar información útil y responder a esas preguntas que surgen. Así es. Porque hablamos de un trastorno que, que el nombre impresiona un poco, sus bases se pueden entender. Es una situación seria, claro que sí, y tener información fiable es, yo diría, el primer paso para afrontarla con un poco más de calma, tanto la persona afectada como su entorno. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esta coagulación intravascular diseminada? Las fuentes dicen que es un trastorno grave, pero ¿qué le pasa al cuerpo realmente? A ver, imaginemos el sistema normal de coagulación, ese que se activa si nos cortamos para formar un tapón y que dejemos de sangrar. Pues en la CID lo que ocurre es que este sistema se activa, pero de forma exagerada, masiva y por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, sin una herida concreta. Que necesariamente haya una herida externa que lo justifique. Es como si el interruptor de la coagulación se hubiera estropeado y estuviera funcionando a tope, y por todas partes a la vez. Vaya, eso suena pues contraproducente, ¿no? Si se coagula por todas partes sin necesidad, ¿qué problemas da? Pues da lugar a una situación bastante paradójica. Y esta es la clave para entender la CID, yo creo. Por un lado, esa activación brutal forma muchísimos coágulos de sangre, pero muy, muy pequeños. Microtrombos los llamamos. Microtrombos. Sí, dentro de los vasos sanguíneos, sobre todo en los más finitos. Y claro, estos microtrombos son como pequeños atascos. Dificultan o incluso bloquean que la sangre llegue bien a los órganos. A órganos vitales. Eso es, hígado, riñones, cerebro, pulmones. Si la sangre no llega bien, esos órganos sufren, se dañan y pueden acabar fallando. Entiendo. Eso explica la parte de coagulación intravascular diseminada. Pero hablabas de una paradoja. ¿Cuál es la otra cara? La otra cara es que, claro, al estar el cuerpo fabricando coágulos sin parar por todas partes, consume a una velocidad de vértigo todo lo que necesita para coagular. Se gasta las plaquetas, se gasta unas proteínas clave, que son los factores de coagulación. O sea, se queda sin munición. Exacto. Se queda sin recursos. Y entonces, si se produce un sangrado de verdad, o incluso sin que haya una herida nueva, el cuerpo no tiene cómo pararlo, porque ha gastado todo en formar esos microtrombos que no debían estar ahí. Entonces, el mismo proceso que forma coágulos por un lado impide controlar las hemorragias por otro. Es realmente desconcertante. Esa es la paradoja, sí. La persona con CID está en un doble peligro. El riesgo de que los microcoágulos le dañen los órganos porque no les llega sangre, y a la vez un riesgo altísimo de tener hemorragias graves, a veces espontáneas, que son muy difíciles de controlar. Madre mía. Incluso los glóbulos rojos, al pasar por esos vasos medio obstruidos, se pueden romper. Es una situación muy, muy delicada. Vale, comprendido el mecanismo. Una pregunta que seguro que surge, sobre todo cuando afecta a alguien cercano, es ¿se podría haber evitado? ¿Qué hace que alguien desarrolle CID? ¿Hay factores de riesgo identificados? Es una pregunta muy lógica, claro. Y lo primero, lo más importante que hay que decir, es que la CID no es una enfermedad que aparezca sola, de la nada. No es una causa primaria. Siempre, siempre es una complicación, una consecuencia de otra enfermedad o de otra situación médica grave que ya estaba ahí. De acuerdo, es una complicación. ¿Y qué tipo de problemas médicos la pueden desencadenar? Pues mira, las fuentes coinciden bastante. Una causa muy frecuente son las infecciones muy graves, lo que llamamos sepsis, una infección que se ha extendido por todo el cuerpo, sobre todo si es por bacterias o por hongos. Sepsis. Eso es. También ciertos tipos de cáncer pueden provocarla, especialmente algunas leucemias o tumores sólidos ya avanzados. Solo infecciones y cáncer. No,
hay más situaciones de riesgo, traumatismos muy graves. Piensa en grandes quemaduras o lesiones fuertes en la cabeza, incluso cirugías grandes recientes o la propia anestesia en algunos casos también pueden ser un desencadenante. La verdad es que la lista es amplia. Situaciones muy distintas. Sí, lo es. Y hay otras causas menos comunes. Reacciones graves a una transfusión, enfermedades avanzadas del hígado, porque el hígado es clave para fabricar factores de coagulación, una pancreatitis aguda grave. Y cosas más raras, como malformaciones vasculares grandes o, bueno, en algunas zonas hasta mordeduras de serpientes venenosas. Entonces, si es una complicación de otras cosas, la prevención. La gente se preguntará si se puede prevenir de alguna forma. A ver, prevenir la CID directamente es muy difícil, porque es una reacción del cuerpo a algo grave que le está pasando. Donde sí podemos actuar es en prevenir o tratar pronto y bien esas enfermedades que la causan. Ajá. Tratar rápido una infección grave evita que llegue a ser sepsis y, por tanto, baja el riesgo de CID. O controlar bien una enfermedad de base como un cáncer. Pero si la causa ya es muy grave y el proceso de CID empieza, a veces ya no se puede parar, aunque sí se intenta tratar, claro. Bien, queda claro. La clave está en la enfermedad de base. Vayamos ahora a cómo se nota. Siendo algo tan complejo, con esa doble cara de coagular y sangrar, ¿qué síntomas? ¿Qué señales deberían poner en alerta a la persona o a quienes la cuidan? Pues los síntomas pueden ser muy variados y esto es importante. Además, la CID puede aparecer de golpe, de forma muy aguda, muy explosiva, o puede ir desarrollándose más poco a poco, de forma más lenta, más crónica. Y eso se nota en los síntomas, si es aguda o crónica. Sí, a menudo sí. La forma aguda, que suele venir con la sepsis, los traumas, las complicaciones del parto, suele dar la cara de forma más dramática, sobre todo con hemorragias, sangrados fuertes, a veces por varios sitios, difíciles de parar. Entiendo. En cambio, la forma crónica, que se ve más con algunos cánceres, por ejemplo, a lo mejor no sangra tanto al principio. A veces lo que más se nota son problemas por los coágulos, por la trombosis, o simplemente un cansancio enorme y que los análisis de sangre salen alterados. Vale. Pero, centrándonos en las señales de alarma, las que nos deben hacer sospechar, ¿cuáles serían las clave? Pensando sobre todo en una forma aguda o en un empeoramiento. Lo más llamativo suele ser el sangrado anormal. Puede ser sangrar por la nariz o las encías sin parar, o que una herida pequeña sangre mucho tiempo, o los pinchazos de las vías. Ya. También ver sangre en la orina o en las heces. Ojo que las heces pueden ser negras, como alquitrán, eso se llama melenas, o con sangre roja, o sangrar por la piel, en los músculos, o lo más grave, claro, dentro de la cabeza, que daría síntomas neurológicos de repente. Sangrados por muchos sitios. Y aparte del sangrado activo, otras cosas. Sí, muy típico es que salgan moratones, hematomas, muy fácilmente o sin haberse dado ningún golpe. Y también pueden aparecer unos puntitos muy pequeñitos, rojos o morados, en la piel, como cabecitas de alfiler. Se llaman petequias. Petequias. Eso es. Y luego están los síntomas por los microcoágulos, que a lo mejor no se ven tanto por fuera, pero son cruciales. Que de repente cueste respirar, dolor en el pecho, orinar muy poco o nada, un dolor muy fuerte y frío en una pierna o un brazo. ¿Y a nivel general? ¿O neurológico? Mencionaste el riesgo en el cerebro. Exacto. Puede aparecer de golpe confusión, desorientación, que la persona no sepa dónde está, que pierda memoria, que cambie su comportamiento sin explicación o que esté como adormilada. Eso puede indicar que no llega bien la sangre al cerebro o que hay un pequeño sangrado. Entiendo. Otros síntomas generales pueden ser una bajada fuerte de la tensión, fiebre, que a menudo es por la causa de fondo, la infección, por ejemplo, mucho cansancio, debilidad, o que la piel cambie de aspecto pálida, fría, a veces con un dibujo como de red morada. Vaya cuadro más variado. Sí. Y a veces, fíjate, un pequeño sangrado inicial, lo que se llama sangrado centinela, puede avisar de que horas o días después vendrá una hemorragia mucho más grande. Con esta variedad de síntomas, y algunos tan graves, ¿cuál es el mensaje clave para quien sospeche que algo así está pasando? El mensaje es uno y muy claro. La CID es una urgencia médica. Si aparecen sangrados raros, inexplicables, moratones grandes y fáciles, esas petequias por el cuerpo, o cualquier síntoma brusco que haga pensar que un órgano no va bien, confusión, dificultad para respirar, dolor de pecho, no orinar, dolor fuerte en una pierna, hay que ir urgentemente a un hospital, sin dudarlo.
Urgencia hospitalaria. Mensaje recibido. La rapidez en el diagnóstico y en empezar el tratamiento es vital. No se puede esperar. De acuerdo. Y una vez en el hospital, si se confirma la sospecha de CID, ¿cómo se llega a saber seguro que es eso y qué se puede hacer? El diagnóstico, por suerte, se suele confirmar bastante rápido en el hospital. No hacen falta pruebas muy raras al principio. Se hace un análisis de sangre normal para ver las plaquetas, que suelen estar bajas, y los glóbulos rojos. Puede haber anemia. Ajá. Y luego unas pruebas ya más específicas de coagulación. Se mide cuánto tarda la sangre en coagular, unas pruebas que se llaman TP y TTPA, que suelen estar alargados. Se miran los niveles de fibrinógeno, que es una proteína clave para el coágulo, y suele estar baja. Y se busca una cosa llamada dímero D, que indica que se están formando y rompiendo coágulos a lo loco, y suele estar muy alto. O sea que con análisis de sangre se confirma. ¿Y el tratamiento? Decías que es una complicación, así que supongo que tratar la causa es lo primero, ¿no? Exactamente. La base, la piedra angular del tratamiento es identificar y atacar con fuerza la enfermedad que ha provocado la CID. Si es una sepsis, pues antibióticos rápido. Si es una complicación del parto, resolverla. Si es un cáncer, tratarlo. Quitar el disparador es fundamental para que el proceso de CID se pare. Tiene toda la lógica. Pero mientras se controla esa causa, que puede llevar su tiempo, ¿qué se hace para manejar los efectos de la CID? Ese riesgo de sangrar y de formar coágulos. Ahí entran los tratamientos que llamamos de soporte, para corregir lo que está mal en la coagulación y para que los órganos sigan funcionando. Si lo que más preocupa es la hemorragia, porque faltan plaquetas o factores, pues se repone lo que falta. ¿Transfusiones? Sí. Se pueden poner transfusiones de plaquetas, de plasma fresco congelado que lleva todos los factores de coagulación, o de crioprecipitados, que son muy ricos en fibrinógeno. ¿Y si el problema principal no es sangrar, sino que los coágulos están haciendo daño? Mencionaste antes que a veces se usan anticoagulantes, pero suena un poco arriesgado si también se puede sangrar. Y la decisión es muy delicada, muy individualizada. En algunos casos de CID, sobre todo en las formas más crónicas, o si los trombos son el problema dominante y están dañando órganos, se puede valorar usar anticoagulantes, normalmente heparina, a dosis bajas. Para frenar los coágulos. Eso es, para intentar frenar esa formación continua de microcoágulos. Pero claro, está el riesgo de que aumente el sangrado. Por eso se usa con muchísima precaución, vigilando muy de cerca al paciente y solo en casos muy concretos donde se piensa que el beneficio de frenar los trombos es mayor que el riesgo de sangrar más. No se pone de rutina a todo el mundo con CID, ni mucho menos. Entiendo. Es un equilibrio difícil para los médicos. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál suele ser el pronóstico? ¿Qué se puede esperar si a alguien le diagnostican CID? La edad que causó la CID también influye cómo de intensa sea la propia CID, si es aguda, crónica, si sangra más o hace más trombos, lo rápido que se haya diagnosticado y tratado, la edad de la persona, su salud general antes de esto y cómo responda al tratamiento. No suena muy alentador en general. Bueno, hay que ser realistas. La CID es una condición grave y sí puede ser mortal, sobre todo si no se actúa rápido o si la causa de fondo es muy, muy severa. Las complicaciones más graves son esas hemorragias masivas que no se controlan, que fallen varios órganos a la vez por falta de sangre o un ictus. Eso es lo que marca el pronóstico. Es una perspectiva seria, desde luego, y más allá de todo este manejo médico tan complejo en el hospital, una situación así, como decías al principio, tiene que generar una carga emocional enorme, mucho estrés, muchas preguntas, tanto para la persona enferma como para su familia, sus cuidadores. ¿Qué se puede hacer para llevar mejor esa parte? Ese es un punto importantísimo, fundamental diría yo, y que no hay que olvidar. Lo primero, la comunicación. Es vital poder hablar abiertamente, con sinceridad, con el equipo sanitario, con los médicos y muy especialmente con el personal de enfermería. Preguntar sin miedo. Sin ningún miedo. Todas las dudas que surjan, por básicas que parezcan. Expresar los miedos, las preocupaciones, entender qué está pasando, aunque sea grave, ayuda a bajar un poco la angustia, la incertidumbre, Las fuentes que manejamos dan mucho peso al papel de enfermería en esto. y con toda la razón del mundo. El equipo de enfermería está ahí, en primera línea. No solo ponen tratamientos y vigilan las constantes, sino que dan cuidados esenciales y, muy importante, apoyo emocional continuo.
Son clave para tranquilizar, para explicar las cosas de forma que se entiendan, para dar seguridad. Entiendo. Y además, hacen de enlace dentro de todo el equipo, coordinan la información entre los distintos especialistas, hematólogos, intensivistas, cirujanos, farmacéuticos, a veces psicólogos, trabajadores sociales. ¿Y qué consejo daríamos a esas familias, a esos cuidadores que lo viven desde fuera pero con toda esa preocupación encima? Para las personas cuidadoras, lo primero es aceptar que sentir estrés, ansiedad, miedo, incluso agotamiento, es normal. No es ser débil. Es importante que se cuiden también, que no duden en pedir ayuda a otros familiares, a amigos, o buscar apoyos más formales si hace falta, como grupos de ayuda o asesoramiento. Intentar llevarlo todos solos no suele funcionar bien. ¿Alguna otra recomendación práctica para el día a día? Pues mira, suele ser bueno intentar mantener informada a la persona enferma y, si su estado lo permite, que participe en las decisiones sobre su cuidado. Eso le ayuda a sentir que tiene algo de control. También ayuda a centrarse en ir resolviendo los problemas prácticos que van saliendo, en vez de quedarse solo en la preocupación o en la culpa. Entiendo, evitar el «y si hubiera». Exacto. Y tener expectativas realistas. La recuperación puede ser larga, con subidas y bajadas, paciencia y apoyo constante. Parece claro que, junto al tratamiento médico puro y duro, el soporte humano, la coordinación, son esenciales. Sin duda alguna, el mensaje aquí es que nadie debería pasar por esto solo. Hay un equipo de profesionales y el apoyo emocional, la comunicación clara y honesta son tan terapéuticos como las propias medicinas para navegar una situación tan difícil como la CID. Muy bien. Creo que hemos tocado los puntos clave. Para ir cerrando, hagamos un pequeño resumen. Hemos visto que la coagulación intravascular diseminada, la CID, es una complicación seria de otras enfermedades, no una enfermedad en sí, que se caracteriza por esa paradoja peligrosa, coagulación excesiva que forma microcoágulos y daña órganos y a la vez agota los recursos y aumenta el riesgo de sangrado. ¿Eso es? Los síntomas son variados desde sangrados hasta fallo de órganos y siempre requieren atención urgente en un hospital. El tratamiento, buscar y tratar la causa y dar soporte para controlar sangrado y trombosis. Y hemos subrayado lo vital que es el apoyo emocional y la comunicación clara para la persona afectada y su familia. Exacto. Y si me permites una reflexión final. Aunque un diagnóstico como la CID da mucho miedo, es lógico, y genera mucha incertidumbre, el conocimiento es una herramienta muy potente. Entender qué pasa, saber que hay tratamientos, que hay un equipo trabajando y apoyos disponibles, puede ayudar a afrontarlo con un poquito más de entereza. La clave, como hemos dicho, es reconocer las señales de alarma pronto y buscar ayuda médica sin esperar. Estar informado con fuentes fiables es siempre el primer paso para cuidarnos y cuidar. Un mensaje importante, sí señor. Conocimiento para afrontar mejor la situación. Muchísimas gracias por la escucha. Y con esto, finalizamos nuestro análisis de hoy.